Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Hoy toca sesión doble y pues vamos a cambiar de cine. Bueno, no cambiamos de cine, cambiamos de país, de continente, porque vamos a dedicar vamos a recomendar, mejor dicho, dos películas del cine asiático moderno. Uno es Las flores de la guerra y la otra es Despedidas. Son distintas las dos películas porque Las flores de la guerra creo que es hasta que se hizo La flor de la guerra de Zhang Yimou, pues la película más costosa, ¿no?, del cine de su país. Y la otra de Despedidas es una película pequeñita, humilde, pero preciosa. Y como siempre, estas dos películas yo las recomendé en la revista Barca de Santiago, y voy a leer lo que dije en su momento. Empiezo con Las flores de la guerra, que ya adelanto que es para mí la mejor película de Zhang Yimou, un director que sigo bastante y que tiene sus altibajos, pero que esta yo la recomiendo muchísimo porque es una de las joyas del cine asiático moderno. Empiezo a leer. Las películas de guerra siempre me han fascinado. Es cierto que en ellas, en las guerras, no en las películas, es donde Satanás suele vestir su traje de gala. Un traje confeccionado con la tela de la brutalidad, cosido con el hilo de la irracionalidad y lavado con la sangre de millones y millones de víctimas inocentes. Todo eso es cierto, lo sé. Pero también es verdad que es en las guerras donde otros ángeles con rostro humano que con sus alas benditas rozan el cielo, suelen escribir páginas memorables en el libro de los héroes. Es en las guerras donde, tal vez por contraste, suelen vivirse momentos inolvidables de generosidad y altruismo. Es en las guerras, en fin, donde sin ninguna duda la palabra sacrificio suele trazarse con letras doradas y colocada en los penachos más altos de la majestuosa montaña de la bondad. Y es precisamente eso lo que me maravilla de las guerras, que entre tanta iniquidad, entre tanta barbarie, entre tanto horror, pueden brotar, desapercibidas para el mundo, pero no para Dios, flores de una belleza inigualable, flores que desprenden el aroma del verdadero amor por los demás. Basada en una historia real, Las flores de la guerra, tal vez la mejor obra del genial Yimou, nos muestra en todo su esplendor un hermoso jardín salpicado de ese tipo de flores tan raras de encontrar y que paradójicamente suelen crecer entre la inmundicia del alma humana. Flores como el valiente y astuto francotirador chino que da su vida por unas niñas que no conoce. Preciosa escena la del zapato. O flores como John, el borracho y mujeriego maquillador de cadáveres, que redime sus muchos pecados, blasfemias incluidas, haciéndose pasar por sacerdote para salvar a esas inocentes criaturas de las crueles garras de la violación. O flores como el joven George, el muchacho que asume la tremenda responsabilidad de cuidar a las estudiantes tras la muerte del verdadero sacerdote y que llegará a entregar generosamente su vida por ellas. O flores, con un aparente e inexistente hedor a cobardía, como el padre de una de esas niñas y que al final de la película conseguirá desprender una fragancia exquisita. Pero entre todas ellas, en ese jardín diminuto que se dibuja en medio de un gigantesco caos de sangre y horror, destaca un ramillete especial. Un precioso manojo formado por las más lindas flores. Un puñado de prostitutas que con su heroico y trascendente gesto
conseguirán que nuestras almas vibren y canten de emoción. Hermosas flores de guerra que, tras serles arrancados sus preciados pétalos con extrema crueldad, elevarán su riquísimo perfume hasta el cielo y, una vez allí, gracias a su hermosa entrega, volverán a renacer como flores bellísimas y eternamente emanarán el gozoso aroma de la santidad. No quiero destripar la película porque, a diferencia de otros clásicos, Las flores de la guerra es posible que mucha gente no la haya visto. Pero en estas palabras he dado unos toques que pueden servir de prólogo para disfrutar de esta joya, Las flores de la guerra. Joya de la entrega por los demás, a veces sin buscarlo, pero que Dios te pone en momentos, situaciones de tu vida comprometidas y tienes que elegir entre la cobardía o la santidad. Iba a decir el heroísmo, no, en este caso es prácticamente la santidad, porque se hace por amor a Dios, aunque a veces no se sepa que se hace por amor a Dios. Dios tiene esos caminos curiosos. Bueno, pues paso a la otra película asiática, Despedidas. Está relacionado con esta por un hilo muy fino, porque el protagonista de Las flores de la guerra se dedicaba a maquillar cadáveres. Y Despedidas, el protagonista, es de profesión, cuidar los cadáveres, cuando una persona se muere, pues prepararlas para el entierro, ¿no? Y pues empiezo a leer la crítica que hice para la revista diocesana. Me lo acaban de contar, tan reciente que todavía humea. A un padre de familia le llega la hora. Sus hijos avisan al sacerdote. El santo varón acude raudo a despedir cristianamente al difunto antes de enterrarle como Dios manda. Al llegar, sus ojos y su nariz no dan crédito. Mientras una docena de personas embaulan opíparamente sus mimados y orondos estómagos, un pobre cadáver, sucio, maloliente y con ropa andrajosa, espera su juicio particular ante Cristo nuestro Señor, tal cual. Despedidas nos enseña muchas cosas. Nos enseña, por ejemplo, el poder del perdón, aunque sea a última hora, cuando el otro ya no puede acogerlo. Nos enseña además que uno no debe avergonzarse de un trabajo digno, subrayo lo de digno, y que por muy mal que esté considerado por la sociedad, si uno lo hace con amor, a ojos de Dios vale como el que más. Nos enseña también cómo se puede cambiar el criterio de los otros si uno se mantiene fiel a una conciencia bien formada. Pero sobre todo, Despedidas nos enseña, como ninguna otra película, la dignidad infinita que posee el cuerpo humano y el respeto inmenso con que merece ser tratado. Porque, aunque somos barro, nuestro alfarero es Dios. Y la vasija que acoge nuestra alma está destinada a ser templo del Espíritu Santo. Preciosa y tierna película sobre un tema casi nunca tratado. Cuando las últimas notas de su maravillosa banda sonora del genial y altamente recomendable Isaishi todavía resuenan en tu alma, sientes dos enormes deseos. Primero, un deseo infinito de que tu cuerpo, cuando Dios te llame a su lado, sea tratado con idéntica dignidad, con el mismo cariño, con similar ternura. Luego, un deseo irrefrenable de que esta película llegue a muchos cristianos. Cristianos que ignoran que esa vasija, tal vez rota por los golpes de la vida, quizás repleta hasta rebosar de sufrimientos acumulados, o por qué no,
ávida de manos que nunca la sujetaron con amor, vuelve a las que las creó, las manos de Dios. Despedidas, empiezo por el final. Es una película que a mí me sorprendió muy gratamente. Primero por el tema, efectivamente. No es un tema muy habitual verlo en cine. Después porque es una película que trata con una dignidad maravillosa, como digo en estas palabras para la revista, el cuerpo muerto de una persona. El cuerpo muerto de una persona. Y lo hace una persona que supuestamente no es cristiana. Estamos hablando de cine asiático. No sé la religión, la creencia, si tiene alguna, del director, pero desde luego es en su temática y en su fondo cristiana 100%, porque está tratando el cuerpo humano como se merece, con una dignidad infinita, porque al fin y al cabo es lo que nos enseña Cristo, ¿no? Somos alma y cuerpo y hay que tratar a los dos por igual. Y cuando un cuerpo está muerto, aunque el alma ya no esté, ese cuerpo es el cuerpo por el que ha muerto nuestro Señor. Os la recomiendo, y como adelanto, os recomiendo ya de paso, como hice en su momento con Miklos Rosa, el autor de la banda sonora de Ben-Hur, pues recomiendo a Hisaishi, que es una maravilla de la música para el cine. De memoria me salen algunos animes como Porco Rosso, pero esta misma yo cogería las bandas yo de hecho tengo un recopilatorio doble hecho por mí de bandas sonoras que me han gustado de Hisaishi, y voy en el coche o lo pongo de vez en cuando porque son preciosidades de bandas sonoras. La de Joe Hisaishi, quedaros con este nombre, y cuando veáis una película o un anime, a los que os guste el anime, etcétera, pues ver que este hombre es un grande de las bandas sonoras del cine de anime, y no solo de anime, porque aquí la música es de él. Y Las Flores de la Guerra, os la recomiendo enormemente, porque muy distinta a Despedidas, desde luego, pero solamente el tratado del sacrificio por los demás que da esta película, y para mí, insisto, la mejor de Zhang Yimou, al que sigo mucho y que tiene sus buenas películas y sus regulares y mediocres películas, pero que merece la pena seguirle. Esta es la mejor de él, sin duda, para mí. Una película que, como trasfondo de una guerra, creo que entre chinos y japoneses o algo así, ahí me pierdo, como trasfondo de una guerra, y que están muy bien conseguidas las escenas de guerra, etcétera. El núcleo de la película es la maravillosa transformación del protagonista, que al principio es un farsante, porque, bueno, no quiero destriparla porque se disfraza de sacerdote, etcétera, pero que después su corazón va cambiando poco a poco hasta convertirse en un héroe santo. Y no solo él, sino las verdaderas flores de la guerra, como aquí adelanto, unas prostitutas que dan su vida por unas niñas. Bueno, pues no destripo más estas películas, porque claro, es muy difícil hablar de cine sabiendo que al otro lado puede haber personas que no han visto las películas, ¿no?
es muy difícil destriparlas, pero bueno, en este caso no creo que haya destripado mucho. Además está muy bien rodada, visualmente son escenas preciosas. Zhang Yimou es un genio de lo visual, de lo estético, quizás en el cine, ¿no? Porque las otras películas, ya hablaremos a lo mejor en alguna ocasión de las otras películas que tiene. Tiene dos tipos de películas, las grandiosas estas como Las Flores de la Guerra, y otras pequeñitas, muy bonitas, que ya a lo mejor alguna ya hablaremos de ellas. Bueno, pues nada más en esta sesión doble dedicado al cine asiático de ahora. He querido empezar con el cine asiático de ahora porque, aunque a mí me encanta el cine asiático de antes, empezando por Kurosawa, es más complicado visionarlo quizás, porque sobre todo para los jóvenes están acostumbrados a los planos rapidísimos, etcétera, y acostumbrarles, hacerles ver una película que un plano puede durar más segundos de los que ellos están acostumbrados, pues es complicado. Pasa como en la música, ¿no? Pero bueno, esos son los fallos de la modernidad, ¿no? Entonces, por eso he querido empezar con dos películas asiáticas muy buenas, pero de ahora mismo, de estos años, ¿no? Bien, pues nada más. Si os gusta esta sección, si os gusta este canal, pues recomendarlo. Lo fundamental que tiene esta sección es que veáis, no que me escuchéis, sino que veáis estas películas, porque como ya hemos dicho, ya he adelantado en otro vídeo, el mal llamado séptimo arte para mí es el primero, porque hay literatura, hay música maravillosa, hay poesía, hay teatro, hay todas las artes están representados y condensados en el cine. Y muchas veces, curiosamente, la traducción al cine de una obra clásica, ya lo veremos, supera a la original. Se da a veces, no siempre, pero se da a veces. Ya lo veremos. Ya lo he dicho, pero Las Flores de la Guerra está basado en una historia real. Eso también le da un plus a esta genial película. Bueno, pues nada más, que Dios os bendiga.